Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Esta mañana, después de este tiempo de adoración, queremos compartir con usted una enseñanza importantísima porque está enfocada a la adolescencia. Titulé 10 claves para educar a un adolescente. Para esto tomaré como base la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 6, los primeros 4 versículos. Dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él fundó y cuidó de su desarrollo espiritual. Pero comienza diciendo una palabra muy certera hacia los hijos. Si tú eres un jovencito de 13, 14 años, 15, 16, o tal vez ya estás entre los 17 y 21 años, la Biblia te ordena, Dios te da la orden de que obedezcas a tus padres. Tus padres son las personas responsables de educarte, de instruirte, de corregirte y de ayudarte para alcanzar planes y proyectos en la tierra. Pero es muy claro que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego agrega una promesa tremenda, que cuando los hijos honran a los padres, es decir, no les causan problemas, le obedecen, le dan satisfacción, colaboran con ellos, cuando honras a tus padres, serás de larga vida en la tierra. Luego entra al terreno de la responsabilidad de la paternidad. Y permítame decir que la adolescencia es la etapa que viene después de la niñez y abarca desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Hay quienes han estudiado detenida y profundamente la adolescencia y dicen que la adolescencia se divide en 3 etapas importantes. La adolescencia es, primero, de 10 a 13 años, se conoce como la adolescencia temprana. Luego viene la adolescencia media de 14 a 17 años y luego la adolescencia tardía de los 17 a los 21 años de edad. Lo voy a decir otra vez porque así está clasificada la adolescencia por los estudiosos de la ciencia. La adolescencia temprana abarca de los 10 a los 13 años de edad. La adolescencia media de los 14 a los 17 años y la adolescencia tardía de los 17 a los 21 años de edad. Así que entonces los padres somos responsables de ayudar a los hijos a atravesar la adolescencia. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos peligrosos más frecuentes en la adolescencia? Vamos a revisar primero los comportamientos más peligrosos que se asumen en la adolescencia, porque los adolescentes están en una etapa de desarrollo. Hay cambios físicos y emocionales. En las niñas empieza el ensanchamiento de sus caderas, aparece la vellosidad en las partes genitales. En los hombres aparece el ensanchamiento de hombros, la vellosidad también debajo de la nariz, el bigote.
el cambio de voz que se quiebra, que se adelgaza, que se engruesa, hasta que la voz toma un tono y una estabilidad. Entonces hay cambios importantes, emocionales, hay cambios emocionales muy fuertes en los adolescentes. Hay cambios físicos muy radicales también. Usted tiene que poner atención a sus hijos y mayormente en las etapas de la adolescencia. Adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía. Y entonces, ¿cuáles son los comportamientos peligrosos más frecuentes de los adolescentes? Para irnos metiendo en el tema, tengo que decir primero la adicción o el consumo excesivo de televisión. El tiempo excesivo en juegos o en videojuegos, Xbox One por ejemplo. El tiempo excesivo en redes sociales. Se meten tanto ahí, se meten mucho en el internet, en los teléfonos móviles, y entonces consumen demasiado tiempo de manera que se aíslan de las actividades sociales y de la interacción con sus padres y con sus hermanos. Otro de los peligros es el consumo de drogas. Empiezan a sentir cierta curiosidad por aventurar en el consumo de drogas, consumo de sustancias adictivas. Estas pueden ser drogas, pueden ser alcohol, pueden ser tabaco, puede ser marihuana. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado porque estos son peligros. Es más, otro de los peligros es mantener relaciones premaritales, porque increíblemente hay adolescentes que ya han vivido mucho y que en su adolescencia han cometido errores de inmoralidad graves. ¿Sabe lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? El informe que presentó la Organización Mundial de la Salud en el 2012, hoy estamos a 2020, para el 2012, 2 millones de adolescentes estaban contagiados con el VIH. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que usted tiene que tener mucho cuidado. También en la adolescencia, otro de los peligros es la anorexia. De pronto quieren estar como una modelo y dejan de comer porque les preocupa subir de peso y entonces caen radicalmente en el exceso de la anorexia. O las mentiras. También se vuelven muy mentirosos en la adolescencia. Mentirosos hay en toda la vida y en todo el mundo, en todas las naciones. Pero la etapa más crítica de la mentira es justamente en la adolescencia. Cuando le sacan un billete, una moneda del monedero de mamá o del abrigo donde guarda un ahorro y luego dicen que no, que ellos no lo hicieron, que ellos no saben qué sucedió. Se van de pinta, se brincan las clases y luego dicen que no. Así que uno tiene que prestar mucha atención a los adolescentes. El reto de educar a los hijos es para nosotros los padres. Debemos ser valientes para educarlos y también lo suficientemente inteligentes para ayudarlos a desarrollarse y a crecer. La palabra de Dios nos enseña que el amor y la disciplina van de la mano. Ahorita voy a mencionar las 10 claves para educar a los adolescentes. Solamente estamos dando un paseo periférico por el tema, para que usted y yo vayamos valorando la importancia de educar a nuestros hijos y especialmente en la etapa de la adolescencia. El amor y la disciplina van de la mano. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13 y verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. No te interesa a tu hijo, te debe interesar. Si te interesa a tu hijo, tienes que prestar atención a sus necesidades, a sus problemas, a su estilo de vida, incluso su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de alimentarse, las amistades que tiene. Tú tienes que cuidar porque es la herencia que Dios te dio
son tus hijos y ellos tienen que saber que tienen que amar a sus padres y obedecerlos, tienen que honrar a sus padres, porque esto es justo y esto agrada al Señor y esto trae bendición a nuestras vidas. No olvidemos que hay comportamientos peligrosos muy frecuentes en nuestros adolescentes. Cuidado con la anorexia, cuidado con las mentiras, cuidado con el consumo de sustancias adictivas como droga, alcohol, tabaco. Cuidado con el excesivo tiempo de inversión en los videojuegos, en Xbox One, por ejemplo, y en muchos más videojuegos que hay. Usted tiene que tener cuidado y enseñar a sus hijos. Muy bien, después de esta introducción, quiero leer 2 pasajes más bíblicos y luego entrar ya a las claves para educar a los adolescentes. Proverbios capítulo 29 y verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Proverbios capítulo 19 y verso 18. Un argumento más. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hay que educarlos de manera inteligente, correcta, con equilibrio entre el amor y la disciplina. Nuestros hijos tienen que saber que hay reglas en casa, que hay orden, que tenemos un estilo de vida como cristianos, que nosotros no estamos en las tinieblas, sino que estamos en la luz, que nosotros no andamos conforme al mundo o a los deseos de la carne, sino que andamos conforme a las normas divinas y a la gracia y a la bendición de Dios en nuestra vida. Es lo mejor que puede pasar en nuestra vida. Mire, le comparto 10 claves para educar a un adolescente. Número 1, primera clave para educar a un adolescente: eduque a su hijo entendiendo su personalidad. Eduque a su hijo entendiendo su personalidad. Los hijos son diferentes de carácter y de temperamento. El carácter se forma en base a las vivencias, a las experiencias. El temperamento se hereda por la genética de sus padres o de sus antepasados. Son 2 cosas distintas: el carácter y la genética, es decir, el temperamento. El carácter se forma en base a experiencias. ¿Por qué encontramos gente temerosa? Porque en su infancia y adolescencia sufrieron mucho y los maltrataron. Crecieron en un hogar donde había inseguridad y sufrimiento, y entonces es introvertido, es temeroso, es inseguro, porque el carácter se forma. El temperamento hace referencia a las características psicológicas que han sido heredadas de sus progenitores. Cada hijo siente y actúa de diferente manera. Mire, la adolescencia es un periodo de transición, de cambios, y buscan identidad. Usted tiene que tener mucho cuidado en la adolescencia, porque ahí es donde empiezan a tener cierta tendencia al homosexualismo o al lesbianismo. ¿Por qué? Porque su entorno, su medio ambiente que los rodea, los va consumiendo. Por eso usted tiene que tener tiempo para ellos y educarlos. Día a día, un poquito de tiempo de calidad para ellos le va a dar fortaleza y seguridad y estabilidad. Usted va marcando su corazón con huellas imborrables. A mí mi padre siempre daba una palabra. Me decía: hijo, Dios es fiel. Tú puedes clamar a Dios donde quiera que estés y Él te va a escuchar. Punto. Una palabra certera. No era un sermón de 1 hora, era una palabra certera, un consejo oportuno, clave. Hijo, nunca olvides que Dios es fiel, y donde tú estés puedes clamar a Él, Él te va a escuchar y te va a responder. Ese tipo de principios, de normas, de estabilidad emocional, espiritual, forma el carácter
y alinea la conducta del joven. Otro, nunca robes. El robar es pecado. Cuando tengas necesidad, platica conmigo y veremos cómo resolvemos el problema. Pero no te atrevas a ser un ladrón. Todo eso se va quedando en la mente y es una formación que el Padre da, de manera que el carácter se va puliendo y el carácter se va perfeccionando. Se van quedando valores éticos, valores morales, principios bíblicos, normas divinas que el hijo va teniendo. Es como sembrar semillitas en buena tierra y va a dar fruto en abundancia. Otra, vamos a alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace por nosotros. Punto. No era tanto un sermón tan extenso. Vamos a alabar a Dios por lo que Él es. Él es santo, Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es el creador. Y vamos a alabar a Dios por sus obras. Él es bueno con nosotros y es fiel. Punto. Ese tipo de remaches, podemos decir, para ir afianzando la personalidad de un hijo es de mucho valor. Y luego, verlo en la conducta del padre es todavía mejor. Así que, clave número 1, eduque a su hijo entendiendo su personalidad. Vamos a la clave número 2. La clave número 2, no exprese palabras hirientes o palabras ofensivas para corregirlos, porque en esa etapa de la adolescencia se vuelven muy sensibles. De repente comen mucho y de pronto ya no quieren comer. De repente son muy cariñosos, muy amables, y de repente como que se vuelven fríos, distantes y hasta groseros, porque están en un cambio constante, no han encontrado su identidad. Así es de que no son niños, pero tampoco son personas adultas, están en una transición, y entonces no se quieren juntar con los niños porque ya no se llevan bien con ellos, pero tampoco se sienten bien con los adultos. Entonces ahí están y de repente actúan como niños y de repente actúan como jóvenes y de repente sacan preguntas muy interesantes y de repente se quieren cortar el pelo como un héroe que ellos admiran en la televisión, o de repente buscan ciertas prendas de vestir porque les gustaron cómo se le ve a otro niño. Usted tiene que entender la personalidad de su hijo y ahora cuide de no expresar palabras hirientes, palabras ofensivas, palabras ásperas. Eres un tonto. Eso no se oye bien y no se siente bien en el corazón del adolescente. Mira nada más, aprende de tu hermano, no tampoco porque usted lo está haciendo menos y está exaltando a su hermano. Fíjese bien, muchos adolescentes crecen con resentimientos en su corazón, con rencores y con una pobre autoestima, porque se les ha maltratado psicológicamente, porque se les ha pasado la mano a los padres para corregirlos con palabras ofensivas, con palabras hirientes, y algunos otros les hablan por apodos, por sobrenombres. Usted tiene que hablarle por su nombre, y si le habla por un sobrenombre es porque lo hace con cariño. Otros se sienten rechazados debido a las expresiones humillantes. Las palabras de un padre o de una madre pueden tener vida o pueden tener muerte. Los niños tienen que saber que usted es el mejor amigo de ellos, que usted es la mejor amiga de ellas, en caso de las niñas. Usted tiene que darle confianza como para que ellos expresen sus dudas, sus temores y sus frustraciones. El poder de dar vida y de dar muerte está en la lengua. Mire lo que dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted puede alentar, fortalecer, animar, o usted puede destrozar, destruir, despedazar. ¿Sí? Usted tiene que aprender a ser una persona inteligente. Son nuestros hijos, es la herencia que Dios nos dio. Tenemos que tener una mentalidad constructiva y pensar seriamente en el futuro de nuestros hijos
en el bienestar de ellos. Nuestros hijos tienen la obligación de amarnos, de respetarnos, de honrarnos, pero aún así hay que enseñarlos cómo hacerlo. Nunca es tarde para decirle a un hijo, te amo. Nunca es tarde para decirle a un hijo, te quiero. Nunca es tarde para ir a su recámara y hacer una oración con él y por él antes de dormir. Uno tiene que ir dejando huellas imborrables de un estilo de vida que honre a Dios. Clave número 3. La tercera clave para educar a un adolescente. Son 10. Vamos en la tercera. La tercera es no abusar de la autoridad paternal. ¿Sí? Es cierto que usted es la autoridad. Es cierto que usted es la cabeza del hogar. Es cierto que ustedes, los progenitores, son la autoridad en casa, los responsables de corregirlos, de educarlos, de instruirlos. Es mucha la responsabilidad. Por eso hay que planear cuántos hijos se van a tener y qué capacidad tenemos para educarlos y bendecirlos. Mire, no abuse de la autoridad paternal. La tolerancia y la paciencia son elementos indispensables para educar y formar a nuestros hijos. Son partes esenciales, diría yo, para la formación de nuestros hijos. Nuestros niños van a cometer errores, son niños, no les puedes pedir una conducta de adulto. Los adolescentes están en una etapa de transición, tenemos que aprender a comprenderlos, a tolerarlos y a irlos conduciendo poco a poco, pastoreándolos. Miren lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay que corregirlos, pero sin herirlos. Hay que corregirlos, pero sin maltratarlos. Hay que corregirlos, pero sin pisotear sus sentimientos. Ellos nos admiran, ellos nos aman. Ellos esperan lo mejor de nosotros. Ellos están esperando de nosotros mucho cariño, mucho apoyo, mucha comprensión. Y luego ya en esa etapa de la adolescencia temprana, de los 10 a los 13 años, empieza a haber cambios ahí de conducta, porque adquieren conductas aprendidas de otros niños en la escuela. Luego la adolescencia media, de 14 a 17, se pone más intensa la educación porque los cambios son más radicales. Ya empiezan a sentir inquietudes por novia, por novio. Sí, ya la niña entre 14 y 17 años ya quiere pintarse las uñas, ya quiere pisar tacones, ya quiere maquillarse su cara, ya quiere andar con ciertos escotes, y es ahí donde usted tiene que poner la mano para equilibrar y cuidar su vida y empezar a platicar con ella para que le diga qué está sucediendo. Y luego la adolescencia tardía, de los 17 a los 21. Hay gente que todavía a esa edad parece niños, así que uno tiene que aprender a corregirlos. Oiga, que se levanten temprano. Oiga, se levantan a las 12, 1 del mediodía y le dice usted, querubín, ¿qué quieres que te haga de desayunar? Ya no es desayuno, es desayuno porque es su primer alimento, pero ya es hora de comida. Y a veces toleramos ciertas cosas que vamos dejando vicios que van a perjudicar su vida, costumbres y vicios que le van a dañar. Usted tiene que aprender a dar ciertas tareas, pequeñas tareas, para ir creando la responsabilidad y forjar en él una mentalidad de productividad, de ser gente creativa, productiva, de buenos resultados, de desarrollo. Incluso hay que enseñarlos a vestirse a veces porque no lo saben. Entonces, no abusar de la autoridad paternal. Efesios capítulo 6, versículo 4, ya lo leímos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que marcar reglas, tener límites, tener horarios. Si usted no tiene límites, no tiene horarios, no tiene reglas, en esa casa hay un desorden, cada quien hace lo que bien le parece. Tiene que haber pequeñas reglas. Cuando termines de comer, tu plato lo tienes que llevar al fregadero.
Cuando te vayas a bañar, la ropa sucia se deposita en este cesto. Cuando te levantes en la mañana, hay que tender tu cama. Pequeñas reglas que van haciéndolo responsable y lo van educando. Cada mañana mi hijo al despertar haga una oración. Vamos a dar gracias a Dios por la vida y que nos bendiga Dios durante este día. Una oración pequeña. Ponga sus manos sobre su cabeza para bendecirlo. Cuando lo lleva a la escuela, bendígalo con una palabra de fe y cite un texto de la Biblia antes de que baje del automóvil. Recuérdele, San Juan 3:16 siempre le va a recordar la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón de la Biblia, este es el texto de oro, esta es la palabra de salvación. No lo olvides que Dios te ama tanto y nosotros también. Son palabras que va marcando para siempre. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Número 4, cuarta clave de la educación de un adolescente: no corrija a su hijo movido por el coraje. No corrija a su hijo lleno de coraje, de cólera, de ira. Cuando usted anda encendido, a veces usted descarga su coraje por una pifia que tuvo el niño, por un pequeño error que tuvo el niño. Usted trae toda su problemática del empleo, del trabajo, de su negocio, de una discusión con su jefe inmediato superior o de sus subalternos. Usted tiene que controlarse. Fíjese bien lo que le voy a compartir. La ira puede llevarnos a cometer los más grandes errores. El coraje nos puede arrastrar a hacer daños irreparables. O enojado, usted puede incluso hasta golpear de manera excesiva y puede causarle vergüenza, porque los golpes en la cara, esos no se pueden ocultar, son evidentes y producen vergüenza. Usted tiene que tener mucho cuidado. Las decisiones impulsivas generalmente provocan resultados dolorosos. Proverbios capítulo 29, verso 11, la Biblia dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, la controla, se domina, se mide, guarda un tiempo de receso y mide la intensidad de sus palabras, porque hay palabras que son como golpes de espada, que tienen mucho filo, que lastiman. ¿A quienes no nos pegaron en nuestra infancia? A muchos. Mi papá decía: quieren dormir calientitos esta noche. Esa frase no se me olvida, porque en la noche mis dos hermanos mayores y yo armábamos un escándalo en la recámara, jugando, divirtiéndonos con almohadazos, y papá toleraba. Él se levantaba muy temprano, maestro de español en secundaria y director de una primaria. Después ascendió a inspector de una zona escolar. Así que él tenía que dormir para levantarse muy temprano, y entonces tenía que decirnos: quieren dormir calientitos, y muchas veces dormimos muy calientitos, porque los cintarazos arden y ese ardor luego se convierte en otra temperatura. Entonces, tenga cuidado. Luego Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras. Un arranque de ira, se descuelgan de la cruz, se desclavan de la cruz. Por aquello de Gálatas 2:20, crucificado juntamente estoy con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pues algunos se desclavan de la cruz y actúan con toda violencia. Uno tiene que tener cuidado. Corrija a su hijo, pero no movido por el coraje, no sea movido por la ira. Tenga cuidado. Número 5, quinta regla: no lo humille delante de sus amigos. Usted tiene que controlarse. Hablar mal delante de sus amigos, ofenderlo, humillarlo delante de sus amigos, eso nunca se le va a olvidar. Eso queda grabado para toda la vida, un recuerdo imborrable. La vergüenza marca el corazón del hijo
y la impotencia por no poder defenderse va a producir odio en el corazón del adolescente y va a mostrar posteriormente una rebeldía irreversible. Así que no es fácil ser padre. La tarea de ser papá no es fácil. Si Dios, que es perfecto, Dios, que es espíritu, que es eterno, que es invencible, ejerce su paternidad, hubo momentos en que el pueblo de Israel lo sacó de quicio y entonces le dijo a Moisés: voy a raer a todos. Dios le dice a Moisés: voy a raer a todos y de ti levanto otra nación. Llegó un momento en que Dios se desesperó y Dios dijo: he oído sus murmuraciones, he oído todo lo que dicen. Y Moisés le dice: detente, Señor, no hagas eso, porque si a ellos los vas a quitar, también quítame a mí. Y entonces, qué tremendo Moisés. Pero la paternidad no es fácil, no es sencillo. Trabajar diariamente para proveer recursos es una tarea gigante, enorme, con muchas dificultades. Y a veces los hijos no valoran eso. Usted tiene que enseñarle a sus hijos el valor del trabajo. Los hijos a veces no tienen conciencia en su adolescencia de los desafíos que los padres tienen que superar, de los obstáculos que tienen que brincar, de la tolerancia que tienen que ejercer, de cómo tienen que preocuparse, hacer estrategias, hacer planes administrativos, luchar para no perder un cliente, esforzarse para vender su producto, esforzarse para que sus servicios sean aceptados y no rechazados. A veces los hijos no tienen conciencia de todo el trabajo que hace un padre o una madre. La madre en casa trabaja demasiado. Lavar la ropa blanca y de color es un trabajal enorme. Luego secarla y plancharla. Otra hay que doblarla y acomodarla en sus cajones. Es trabajo. Hacer de comer y luego lavar todos los trastes que se ensuciaron, limpiar la cocina, trapear los pisos, lavar los baños. Oiga, ya hasta me cansé de todo lo que hace una mujer en casa como madre. Y a veces los hijos no valoran. Oiga, entra usted a la recámara de un adolescente. Esos calcetines tienen un poder de olor espantoso. Wow, esos calzoncillos de los adolescentes, Dios nos guarde y nos agarre confesados. A veces parece que usted entra a una jungla donde está ahí todo tirado, todo revuelto, cama extendida, zapatos por aquí, juguetes por allá, ropa interior sucia aquí, platos de comida, platos y vasos de muchos días atrás. Entonces no es fácil, pero Dios nos puede ayudar. No lo humille delante de sus amigos. Número 6, clave número 6 para educar a un adolescente: cuide a su hijo o a su hija por medio de una educación sexual. Escuche, ¿está consciente de que tus hijos pueden ver internet y pueden ver cosas sucias, el uso impúdico del sexo? La pornografía la traen en el celular. Ten mucho cuidado. Uno tiene que revisar sus dispositivos, uno tiene que checar su computadora, tener clave, nada de que es mi espacio. No, señor, este espacio es mío, usted vive en mi espacio. Cuando usted se case, usted va a tener su espacio. Aquí todo este espacio yo lo construí para ustedes y tengo la autoridad y el derecho de revisarlos. Revise debajo de la cama, revise en la ropa, revise si no hay por ahí sustancias tóxicas, revise si no hay revistas pornográficas, revise su celular, las fotografías, el WhatsApp. Usted debe tener control porque es su responsabilidad y él no tiene por qué molestarse. La educación sexual es importantísima en este tiempo. No le dé pena hablar de sexualidad con sus hijos porque eso es necesario para que su hijo o su hija no se vaya por un camino equivocado. Atrévete a hablar de sexo con tus hijos. La fornicación en el noviazgo se puede evitar cuando uno les educa sexualmente a los hijos con la Biblia y con la ciencia. ¿Sí?
Yo tuve la oportunidad de sentarme con mi hijo y decirle, mira, ¿por qué los jóvenes no tienen relaciones sexuales antes de casarse? Es que todos lo practican, sí, todos lo practican, por eso hay tanta madre soltera. Por eso hay jóvenes que solo buscan un noviazgo solo por el placer sexual, porque no aprenden a amar y a valorar a las personas. La Biblia te prohíbe las relaciones sexuales antes de casarte. Es la fornicación en el noviazgo. Basta leer capítulos 5, 6 y 7 de Proverbios. Ahí te enseña exactamente los peligros, las consecuencias del pecado sexual. Y entonces hay que enseñarles para que puedan llegar con integridad moral al altar y unir sus vidas en el santo estado del matrimonio. Pero usted tiene que aprender a educarlos, porque a veces hay adolescentes tan corridos ya, tan gastados, de tantas horas de vuelo, de tanto mundo, que son expertos en relaciones sexuales premaritales. Y entonces sus hijos pueden ser seducidos. Usted tiene que educarlos correctamente. Los adolescentes conviven en su escuela con amigos que ya han tenido muchas veces relaciones sexuales premaritales y muchas veces sostienen amistades con personas que abiertamente se pronuncian como homosexuales o como lesbianas, y de ahí les nace esa necesidad urgente de querer conocer, y usted tiene que instruirlos sobre el sexo y sobre la sexualidad. No le dé pena. Usted tiene que decirle, mira, tú eres hombre y eres diferente a una mujer. Tu aparato reproductor genital es de un varón, no es de una mujer. Y uno tiene que explicarles detenidamente. Yo recuerdo que a mi hijo le dije, es que usted no puede tener relaciones sexuales antes de casarse, porque el sexo es dentro del matrimonio. Dios le estableció como una medida de placer, de satisfacción, y también una medida para evitar la fornicación y el adulterio. Y entonces uno tiene que explicarles, porque el mundo les ofrece hasta preservativos. La tontería más grande es que el DIF municipal ofrezca preservativos para que te cuides. No, eso no es cuidarse, eso es dar rienda suelta al liberalismo, a las relaciones sexuales prohibidas. Eso está equivocado. Los valores éticos y morales que están en la Biblia superan los usos y costumbres del mundo actual. Usted y yo tenemos que aprender a educarlos sexualmente a nuestros hijos. ¿Sí? Nuestros adolescentes deben saber que la homosexualidad es algo malo y es algo pecaminoso y que Dios prohíbe. Basta leer Romanos capítulo 1, es suficiente para que usted lea capítulo 1, capítulo 2, es más, hasta el 6, 7 y 8 hablan del pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 6 dice la Biblia que no podemos estar bajo el dominio del pecado. Y más adelante, del capítulo 6 de Romanos, versículos 12, 13, 14, 15, habla de que no prestemos los miembros de nuestro cuerpo para el pecado, sino que sean instrumentos de justicia para honrar a Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 6, lea usted ahí los versículos 7 al 10, usted se va a encontrar las prohibiciones que Dios establece. Usted tiene que enseñar a sus hijos, porque ¿quién más los va a enseñar si no es usted? No falta quien les ayude a ver una película pornográfica ahí en su celular, en su iPad. Usted no sabe el peligro que corren sus hijos. Hay que educarlos, instruirlos, porque los principios, los estatutos bíblicos, las normas divinas que se encajan en el corazón, que gobiernan nuestra personalidad, la personalidad de nuestros hijos, los va a detener, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios los va a librar de incursionar en aventuras pecaminosas. Se van a guardar y se van a defender. Mire, yo nunca tuve relaciones sexuales antes de casarme. Nunca. Yo llegué al matrimonio sin conocer una relación sexual. Y Dios, yo creo que Dios bendice y prospera la integridad moral cuando un joven llega al altar para unirse en matrimonio con una integridad moral así, intacta. Dios abre los cielos, abre su buen tesoro y recompensa y premia la integridad moral.
Esa es una bendición, llegar sin un pasado que te avergüence. La homosexualidad es una obra de Satanás y que él busca destruir lo mejor de la creación de Dios. Mire, voy a leer lo que dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Se lo cité en los minutos anteriores. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros hijos tienen que saber que cuiden sus ojos, lo que ven, porque lo que ven puede contaminar el corazón. Cuiden el tacto, sus manos, lo que tocan puede arrastrarlos hacia un pecado cada vez más vil y más miserable. Ustedes tendrán la dicha, tendrán el placer, tendrán la bendición de conquistar a una jovencita y casarse con ella y ser felices con ella y procrear hijos y disfrutar el sexo dentro de lo permitido por Dios, dentro de las leyes que Dios ha establecido para que seas feliz, de larga vida, de bendición en la tierra. Uno tiene que tener mucho cuidado para educar. Número 7, clave número 7 para educar a un adolescente: eduque a su hijo poniendo reglas razonables. Establezca límites en las distintas áreas de sus hijos, porque si usted no pone orden, entonces el desorden lo va a llevar a un liberalismo excesivo y van a hacer lo que quieran, al grado de que cuando cumplan 18 años van a decir: soy mayor de edad y hago lo que yo quiero, esta es mi privacidad. No, señor, la mayoría de edad es para que seas más responsable y más obediente. La mayoría de edad, sí, puedes hablar de ella y presumir de ella, pero eso tiene que reflejarse en madurez, en una vida limpia, honesta, íntegra, de resultados, de trabajo. Si quieres utilizar la mayoría de edad para hacer lo que se te plazca en gana, estás equivocado. La mayoría de edad es simplemente: llego a una edad donde ahora tengo que demostrar mi estatura ética, mi mayor conocimiento de las verdades divinas, mi mejor comportamiento, mis buenos resultados. Da a tus padres un título profesional, dales esa satisfacción. Da a tus padres un comportamiento agradable, no les des de qué preocuparse. Vive una vida que honre a Dios. Para eso es la mayoría de edad, para mostrar tu madurez. Evite discusiones, gritos y pleitos. Usted eduque a su hijo y ponga reglas, establezca reglas razonables. Tiempos de diversión, tiempos de comunión con Dios en la iglesia, tiempos de diversión en su vida, reglas en su higiene, reglas en su conducta, en sus palabras. Establezca reglas. De pronto salen con unas palabrotas que en la casa no se dicen. ¿Y de dónde se trajeron esas palabras? Pues de donde ellos viven, en la escuela, con los amigos, tareas en grupo, de equipo, qué sé yo, amistades en internet, qué sé yo. Las personas agresivas son rechazadas. Usted y yo tenemos que aprender poniendo reglas razonables, pero no ser agresivo. Mire lo que dice Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Otra vez, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 14:17. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Oiga, aquí hay orden en casa. El horario de comida es a esta hora, ¿sí? Y si él dice: no quiero comer, no traigo hambre, déjelo. Ay, por favor, mi querubín, venga a comer. Deje a su querubín. Cuando le cale el hambre, él va a venir solo a calentar y hacerse un sándwich o guisarse un huevo. Pero usted tiene que poner reglas. Aquí se come a tal hora, ¿sí? Y vamos a comer a tal hora. Ese es el horario de comida en nuestra casa.
¿sí? Vamos a ir a la iglesia tales días porque tenemos gratitud para con Dios. Que no me gusta, usted va a ir con nosotros porque es parte de nuestra familia, está bajo nuestra autoridad y usted necesita conocer a Dios. Usted vaya y siéntese y escuche, porque la fe viene por el oír la palabra. Nosotros no podemos dejar que el enemigo nos arrebate a nuestros hijos. No podemos permitir que las obras de las tinieblas engañen a nuestros hijos y nos los arranquen de nuestras manos. Tenemos que esforzarnos. Si el diablo es terco para hacerlos caer, nosotros somos más tercos para protegerlos y defenderlos. Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a la regla número 8. Clave número 8 para educar a nuestros adolescentes. Ayude a su hijo a entender que tenemos relación con los pecadores, pero no practicamos sus pecados. Esta es una clave importante. Usted tiene que enseñar a su hijo que tenemos relación con los pecadores, interactuamos con ellos, convivimos como parte de nuestras horas de estudio en la escuela, tal vez relaciones laborales, pero no practicamos sus pecados. Es decir, sí, convivimos con los pecadores, hasta Cristo lo hizo, pero no practicamos sus pecados, porque nosotros estamos en la luz, ellos están en las tinieblas. Alúmbrales con tu luz, pero que sus tinieblas no penetren en tu personalidad. La vida cristiana es diferente a la vida del mundo, eso lo tienen que saber. Nos relacionamos con personas mundanas, pero nosotros no somos mundanos. De hecho, la Biblia dice, San Juan capítulo 17, versos 14 al 16, dice: y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estas son las palabras de Cristo en San Juan capítulo 17. Todo el capítulo 17 es la más preciosa oración que Cristo ha hecho por nosotros, por sus discípulos y por nosotros, los que íbamos a creer en el evangelio. Así que ayude a su hijo a entender que tenemos relación con los pecadores, pero no practicamos sus pecados. Nuestra vida es distinta. Y cuando les enseñamos Biblia y aprenden la palabra, ellos tienen argumentos contundentes para hablar del evangelio y hablar de la felicidad que Dios da en su hogar y de cómo su casa es llena de bienes y de riquezas. Gloria a Dios. Uno tiene que esforzarse cada día. Clave número 9. Ya casi llegamos al final. Faltan 2. La clave número 9: ayude a su hijo a comprender el valor del trabajo y la honestidad. Escuche lo que le voy a decir, porque usted no tiene por qué formar malos hábitos en sus hijos y hacerlos perezosos, flojos, desobligados, gente bribona. No, señor. Usted tiene que enseñar a su hijo el valor que tiene el trabajo y la gran estima que tiene la honestidad. El trabajo, número 1, produce prosperidad. Siempre que tú trabajas, vas a prosperar. El trabajo va a traer bendición a tu vida. Te va a dar capacidad de adquirir bienes. El trabajo va a traer prosperidad a tu vida. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La persona diligente es la persona que se esfuerza, que le echa muchas ganas al trabajo, que pone todo su entusiasmo, su interés en el trabajo. Entonces el alma del perezoso desea y nada alcanza, pues es un perezoso. Desea pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Qué tremendo. Diligentes son personas que ponen mucho interés, mucho esmero, que son eficientes en lo que realizan y que trabajan y cumplen con todas sus obligaciones. 2, el trabajo, aparte de que da prosperidad, da riqueza.
El trabajo da riqueza. Oiga, yo me gusta mucho trabajar, mi trabajo me encanta. Yo puedo invertir horas de estudio bíblico para enseñar la palabra. Yo puedo ir y predicar el evangelio en todas partes. Me encanta orientar, aconsejar. Hacemos nuestro máximo esfuerzo por atender al mayor número de personas. Claro que no hay que olvidar que somos personas con limitaciones propias de carne y hueso. Así que a veces es imposible abarcarlo todo, pero hacemos nuestro máximo esfuerzo porque el trabajo es un principio universal que Dios estableció. El trabajo da riqueza, Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. No vivimos de promesas, vivimos de realidades. No vivimos de sueños, vivimos de realidades. Vamos a hacer las cosas con inteligencia. Quien no trabaja, la Biblia dice que tendrá pobreza. Así que nuestros hijos tienen que crecer con una mentalidad de trabajo, de productividad, ser creativos, ser gente de excelentes resultados y no rendirse ante las dificultades y superar los obstáculos y no rendirse ante las dificultades. Si fracasaste, vuelve a intentarlo. Si no lo lograste, vuelve a intentarlo. Busca otras estrategias, busca otras alternativas. Pero nuestros hijos tienen que tener una mentalidad productiva. Gente de un pensamiento de campeón, gente con un corazón valiente, gente que diga lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Y la persistencia debe ser una cualidad que no debe faltar, porque nuestros hijos deben aprender a trabajar desde pequeños, porque entonces van a crecer con una mentalidad positiva, con una disposición de trabajo, con un deseo de servicio. Y cuando vean resultados en un negocio, van a querer emprender un segundo negocio. Y cuando vean resultados, la riqueza, la prosperidad, el bienestar, van a querer extenderse y cruzar fronteras. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obra de nuestras manos. Y si trabajamos con Dios, Dios bendice nuestra vida. Pero tienes que esforzarte, tienes que quitarte la pereza, tienes que abandonar esas malas costumbres de dormir tanto, tienes que aprender a servir desde temprano. Por eso hay adolescencia temprana y tardía. Tienes que aprender desde tu pubertad hasta el desarrollo completo de tu organismo, ser excelente en tu trabajo. Y por último, la clave número 10, y con esto voy a terminar, para orar por ustedes, orar por los padres de familia y por los adolescentes. Ayude a su hijo o a su hija a tener fe en Dios y sus promesas. Por favor, ayude a su hijo. El diablo se ha encargado de sembrar la incredulidad. El diablo se ha encargado de dañar el corazón de los adolescentes. El diablo ha enseñado que no existe Dios, que no hay vida eterna, que todo es aquí afanes. No, señor, usted tiene que creer en Dios. Hay un creador. Toda esta creación es un resultado del creador. La creación es el argumento más elocuente, más seguro de que Dios existe y que es el que hizo todas las cosas. El Salmo número 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación, y desde antes que formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces ayude a su hijo, a su hija, a tener fe en Dios y en sus promesas. Se puede perder la fe porque el enemigo ataca. Por eso hay que ayudarlos a creer. Se pierde la fe por falta de contacto con la palabra de Dios. Escuche lo que dice Proverbios 29:18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Tiene que haber revelación de Dios, tiene que haber palabra de Dios. Y la palabra profética más segura es la Biblia. Dios nos ha mostrado su fidelidad muchas veces, no nos ha dejado nunca. Tenemos todo lo necesario. Dios ha bendecido nuestro trabajo. Tenemos casa, tenemos ropa, tenemos zapatos, tenemos comida, tenemos carro, tenemos muchas bendiciones que Dios nos da. Eso es los beneficios de creer en Dios, de amarlo, de creer en sus promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos creer en la sabiduría de Dios y debemos confiar en el poder de Dios.
Debemos descansar en las promesas que Dios nos ha hecho y debemos reconocer su fidelidad infinita. Isaías 41, 10 al 13. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Serán como nada aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así que entonces adoremos a Dios con el corazón en esta mañana. Estas son las 10 claves para educar a nuestros adolescentes. Padre eterno, en esta hora te pido por cada familia y especialmente por los adolescentes, los niños y las niñas adolescentes, los jovencitos y jovencitas adolescentes en su adolescencia media, en su adolescencia tardía. Ayúdalos a obedecer a sus padres. Ayuda que los adolescentes amen a sus padres y escuchen sus consejos. Ayúdalos a creer en ti, Dios, y a confiar en tus promesas. Ayúdalos a ser excelentes personas. Líbralos de todo mal, Señor. Tu protección divina sea sobre cada familia, sobre cada hogar. Te ruego por los padres de familia, Señor, que les des un corazón sabio, un corazón entendido, que les des inteligencia, sabiduría para educar a los hijos. Que los hijos puedan amar a los padres y los padres puedan cuidar y bendecir a sus hijos, educarlos correctamente. Hagamos una nueva generación de creyentes que vienen tras nosotros, que levantan la bandera de la fe y que toman la espada del Espíritu. Bendícelos en el nombre de Jesucristo.